El atletismo es considerado el deporte organizado más antiguo del mundo. Es el arte de superar el rendimiento de los adversarios en velocidad o en resistencia, llamado también fondo, en distancia o en mayor altura. Cuando hablamos de 100 metros planos, nos referimos a una carrera de atletismo en las que se deben recorrer 100 metros en un suelo nivelado, libres de todo obstáculo, con la mayor rapidez posible. Se considera en general como la competición de carreras de velocidad más importante. En este documental analizaremos el comportamiento en la carrera del estudiante Sebastián Sánchez, un joven de 19 años que recorrió los 100 metros planos en una actividad pedagógica para su posterior análisis y evaluación de desempeño. Realizando un detallado análisis de los factores que intervienen en la carrera de 100 metros planos, la actividad de Sebastián arrojó estos datos de los cuales podemos resaltar los siguientes aspectos. Siendo la distancia constante en cada segmento de la carrera, el tiempo es uno de los valores más apreciados en el análisis y los resultados obtenidos dan por hecho que para llegar a los primeros 33 metros fueron necesarios 5,198 segundos, dada la cantidad de variables que en un momento se explicarán. Llegado a los 66 metros, el tiempo disminuyó a 4,145 segundos, mostrando un rendimiento mayor en cuestión de tiempo, con algo más de un segundo de diferencia. Y en el tramo final, su tiempo fue 4,525, incrementando un poco la duración del recorrido. Sumando todos estos datos, tenemos un resultado de 13,868 segundos que le toma a Sebastián recorrer los 100 metros. La aceleración de Sebastián los primeros 33 metros fue de 1,2335 metros sobre segundos al cuadrado, un valor dado a quien inició el ejercicio en reposo. Llegados a los 66 metros, podemos ver que su aceleración fue de 0,3929 metros sobre segundos al cuadrado, es decir, su aceleración continuó incrementando luego de haber superado el primer tramo. Entre más distancia recorría, más aceleraba, y al final de los 100 metros, podemos notar que esta vez tuvo una desaceleración de menos 0,1492 metros sobre segundo. Respecto a la velocidad inicial, tenemos que el tramo 1, como Sebastián inicia la carrera en reposo, el valor de esta es 0. Llegados al tramo 2, o a los 33 metros, la velocidad inicial es de 6,412 metros sobre segundo. Este dato es obtenido con la velocidad final tomada al final de cada tramo, explicada a continuación. Con los 66 metros, la velocidad de Sebastián es de 9,66 metros sobre segundo. La velocidad final de Sebastián en el tramo 1, o los primeros 33 metros, es de 6,412 metros sobre segundo. Este dato fue tomado como la velocidad promedio que tuvo en el primer tramo. En el segundo tramo, o 66 metros, la velocidad final de Sebastián es de 9,66 metros sobre segundo, lo que demuestra el incremento de velocidad y de igual manera la aceleración que tuvo al momento de realizar la carrera. Al final, o a los 100 metros, la velocidad de Sebastián es de 5,06 metros sobre segundo, demostrando la desaceleración al final de la carrera y sus repercusiones en materia de tiempo y velocidad. Con respecto a la velocidad promedio de cada tramo, se usó la fórmula de velocidad igual a distancia sobre tiempo, y los resultados obtenidos fueron los siguientes. En el tramo 1, la velocidad promedio fue de 6,412 metros sobre segundo. Recordemos que este dato fue usado como velocidad final en este mismo tramo. En el tramo 2, la velocidad promedio fue de 8,041 metros sobre segundo, reafirmando estos 33 metros como los más veloces recorridos por Sebastián. El tramo 3 tuvo una velocidad promedio de 7,365 metros sobre segundo, mayor que el tramo 1 y menor que el tramo 2. Y calculando la velocidad promedio de toda la carrera, fue de 7,21 metros sobre segundo. El número de pasos dados por Sebastián fue de 20 en el primer tramo, 17 en el segundo tramo y 16 en el tercero. En total, 53 pasos. Este dato fue tomado gracias a la ayuda de la cámara lenta en Kinovea. El número de zancadas de Sebastián en el tramo 1 fue de 10, 8,5 en el segundo tramo y 8 en el tercero, dando un total de 26,5 zancadas a lo largo de la carrera. La longitud de los pasos en el tramo 1 es de 1,666 metros por paso. Esto se halló gracias a una fórmula de regla de 3 simple. En el segundo tramo la longitud fue de 1,96 metros por paso y en el tramo 3 de 2,083 metros por paso, dando una longitud de pasos promedio en la carrera de 1,886 metros por paso. La longitud de la zancada en el tramo 1 fue de 3,33 metros por zancada. Esto hallado igual por una regla de 3 simple. En el tramo 2, la longitud fue de 3,921 metros por zancada, y en el tramo 3, la longitud fue de 4,166 metros por zancada. Algo que cabe resaltar es que en el tramo 3 el número de pasos y de zancadas fue menor, pero tuvo una longitud mucho más amplia. Es por esto que la diferencia de tiempo no es tan significativa a pesar de los valores de longitud, número de pasos y zancadas.
La frecuencia de pasos dada por Sebastián fue hallada por una regla de 3 simple, arrojando como resultado que en el tramo 1 la frecuencia de pasos fue de 3,84 pasos por segundo, en el tramo 2 4,1 pasos por segundo, en el tramo 3 3,53 pasos por segundo y en total de la carrera Sebastián dio 3,8 pasos por segundo. Pasando al análisis de las gráficas, tenemos como primera la gráfica de distancia versus tiempo, donde encontramos en el eje X distancia y en el eje Y al tiempo, notando el incremento del tiempo mientras la distancia aumentaba, mostrado por tramos. La segunda gráfica nos muestra la distancia versus velocidad promedio, manteniendo la distancia como constante en el eje X y la velocidad en el eje Y. Acá podemos ver cómo de 0 al tramo 1 la velocidad aumenta de una manera considerable hasta 6,412. Al tramo 2 la velocidad tiene un incremento, pero no es tan significativo, y al tramo 3 podemos ver cómo la curva tiende a bajar debido a que la velocidad disminuye un poco al final del tramo 3. La tercera gráfica muestra la distancia versus el número de pasos, manteniendo la distancia en el eje X y el número de pasos en el eje Y. Se puede notar que es casi una recta, debido a que los valores de número de pasos con respecto a distancia incrementan de una manera casi igual, sin ninguna alteración. En la cuarta gráfica, encontramos al tiempo versus la velocidad promedio. Ubicamos al tiempo en el eje X, ya que su aumento es progresivo, y a la velocidad, que sí varía, se ubicó en el eje Y. Encontramos que transcurrido el tiempo en el tramo 1, la velocidad aumenta considerablemente. En el tramo 2, sigue aumentando de una manera más lenta y en el tramo 3 disminuye de igual manera que en la gráfica de distancia. En la quinta gráfica, tiempo versus aceleración. Ubicamos el tiempo en el eje X y la aceleración en el eje Y, mostrando el incremento desde 0 en el tramo 1 hasta un pico de 1,233 metros sobre segundo al cuadrado. En el tramo 2, la aceleración es menor con respecto a la del tramo 1, por eso se da la curvatura descendente en la gráfica. Y en el tramo 3, como la desaceleración es notable, podemos observar cómo la gráfica pasa del eje X del lado positivo al lado negativo, denotando un valor en la aceleración. En la sexta gráfica encontramos tiempo versus frecuencia de pasos, donde mantenemos el tiempo en la constante X y la frecuencia en el eje Y. Acá el crecimiento entre el tramo 1 y 2 no es tan notable, es por esto que la curva no toma tanta diferencia. Y en el tramo 3, como la frecuencia de pasos disminuye, la curva toma el sentido hacia abajo, pero no tan alejado del valor del tramo 1. En la séptima curva tenemos velocidad promedio versus aceleración. Como ningún valor es constante, se decidió tomar la velocidad promedio en el eje X y la aceleración en el eje Y, para notar el comportamiento de la gráfica de una manera más detallada. Podemos evidenciar que en el tramo 1 la aceleración y la velocidad promedio tienen un incremento significativo. En el tramo 2, mientras que la velocidad promedio aumenta, la aceleración disminuye. Por esto, la curva tiende a disminuir en el eje Y, pero sigue incrementando en el eje X. Al final del tramo test, tanto la velocidad promedio como la aceleración disminuyen su valor. Es por esto que la gráfica tiene ese comportamiento, disminuir su valor en el eje Y pasando a un valor negativo, el de la aceleración. Y en el eje X tiende a retornar su crecimiento dada la disminución en la velocidad promedio de Sebastián. En la octava gráfica encontramos velocidad promedio frente al número de pasos. Decidimos dejar velocidad en el eje X para guardar una relación entre las gráficas de velocidad. Aquí encontramos que en el tramo 1 y 2 el crecimiento de velocidad y número de pasos es de la misma manera ascendente. Ambos valores se incrementan, por lo que la gráfica no tiende a tener un desviamiento significativo. Pero en el tramo 3, dado que la velocidad promedio disminuye y el número de pasos aumenta, la gráfica tiene un comportamiento de ascender en el eje Y, valor de número de pasos, y de retorno en el eje X, valores de la velocidad promedio. En la novena gráfica nos encontramos la velocidad promedio, que se mantiene en el eje X, y la longitud de pasos. En el tramo 1 observamos cómo ambos valores incrementan con respecto al valor 0, es decir, en el estado de reposo. En el tramo 2, como diferencia de la longitud de pasos no es tan grande o significativa, la curva no tiene un comportamiento tan variado, mientras que en el eje X la velocidad promedio sigue aumentando. Pero en el tramo 3, donde la velocidad promedio disminuye, la curva toma ese sentido de retroceso y como la longitud de pasos sigue aumentando, la curva sigue ascendiendo en el eje Y. En la décima gráfica encontramos número de pasos en el eje Y frente a la longitud de pasos en el eje X. En esta gráfica observamos cómo mientras los valores van aumentando, la gráfica va creciendo en ambos ejes hasta el tramo 1. En el tramo 2 tiene un mayor desplazamiento en el eje Y, ya que aumenta en mayor número el número de pasos que la longitud de los mismos. En la undécima gráfica tenemos número de pasos versus frecuencia de pasos, donde encontramos que en el tramo 1 hay un crecimiento notable en ambos valores. En el tramo 2 la frecuencia de pasos aumenta, aunque no de manera significativa a comparación del número de pasos. Por eso la gráfica no tiene una tendencia ascendente tan marcada como en el tramo 3, que podemos notar como la frecuencia de pasos disminuye de manera notable mientras el número de pasos sigue aumentando. Es por esto que el eje Y tiene la gráfica en caída y el eje X sigue creciendo. En Skill Spector digitalizamos el movimiento de Sebastián para tener un análisis más detallado de ciertas articulaciones, considerando distancia, posición y aceleración, teniendo como resultado lo siguiente.
En el análisis de tobillo derecho y tobillo izquierdo, en posición en el eje X, podemos ver cómo el tobillo derecho, señalado de color verde al principio de la carrera, tiene una posición más elevada que el tobillo izquierdo en una línea horizontal, determinada por Skill Spector. La posición de ambos tobillos en el transcurrir del tramo 1 es un incremento en la posición, dejando claro que Sebastián realiza una elevación de los tobillos. A medida que va incrementando el ejercicio como inicia en reposo, el aumento en la gráfica es más notorio hasta el tramo 2, que alcanza su punto más alto de elevación, donde los pasos son un número menor y más largos, por lo que el cuerpo logra en la fase de vuelo una elevación de tobillo mucho mayor. En el tramo 3, como el gesto va disminuyendo tanto en velocidad como tiempo, se ve como la posición va poco a poco volviendo a disminuir, llegando a la que tomó en el tramo 1 casi al comienzo de la carrera. Este es el análisis de la velocidad de ambos tobillos en el eje X. Podemos observar cómo incrementa de 0 a 6.8 metros en el tramo 1, teniendo un valor similar a la velocidad promedio calculada antes de las tablas. Se puede observar que ambos tobillos tienen valores muy parecidos en cuestión de velocidad, generando un equilibrio en el gesto, es decir, no hay irregularidades que impidan un desplazamiento adecuado por parte de Sebastián. En el tramo 2 podemos ver cómo la velocidad de los tobillos aumenta aproximadamente 8.5 metros, un valor muy similar al antes tomado en la gráfica de Excel, lo que nos permite analizar que del tramo 1 al tramo 2 la velocidad evidentemente incrementó, lo que permitió reducir el tiempo de ejecución en el movimiento. En el tramo 3 podemos ver que hay una disminución de la velocidad en los tobillos, lo cual explica la desaceleración en el movimiento de Sebastián, aunque tiene unas variables de aumento y disminución de velocidad, lo que puede explicar el número de pasos reducido que hizo al final del movimiento relacionado con la longitud de zancada o de pasos que estaba realizando. En el tercer gráfico de tobillo con respecto a la aceleración, podemos ver cómo la aceleración en el tramo 1 tiene un valor significativamente grande, ya que Sebastián empieza el ejercicio en reposo. Podemos ver una aceleración de los tobillos progresiva, que permite que la velocidad aumente considerablemente. En el tramo 2, la aceleración con respecto al tramo 1 aumenta pero no de una manera tan significativa, es decir, la velocidad aumenta pero no es tan notable como en el tramo 1, donde empezó en reposo. Por eso la gráfica no es tan determinante al mostrar estas variables. En el tramo 3 podemos ver cómo la aceleración disminuye, dando así el resultado de mayor tiempo y menor velocidad con respecto al tramo 2. Sin embargo, hay una pequeña aceleración al final de este tramo que permite que los resultados entre los últimos dos tramos no sean tan diferentes. En el cuarto análisis tenemos posición de ambas rodillas en el eje X. Podemos ver que el desplazamiento de las rodillas no es tan significativo a comparación de los tobillos. Esto se ve por la amplitud que tiene la curva en el análisis, pero de igual manera se puede rescatar la elevación por parte de las dos rodillas en el tramo 1 y que poco a poco fue realizando en el transcurso de este tramo y el tramo 2, llevando así a su máxima velocidad. Podemos llegar a la conclusión que Sebastián mantuvo cierta simetría en su movimiento, lo que permite que el gesto motor sea desarrollado de una manera limpia y en pro al desplazamiento que la carrera requiere. Obviamente en el tramo 3 tiene un descenso de la posición de la rodilla al momento de disminuir la velocidad y desacelerar, lo cual se puede ver de manera clara en la gráfica. A cada velocidad de las rodillas podemos notar durante todo el ejercicio, toda la carrera, que tiene una fuerza-velocidad casi constante, es decir, su variabilidad es muy limitada, aparte de ciertos picos en el tramo 2 y los puntos más bajos a mediados del tramo 3, pero en general mantiene una velocidad constante en las rodillas, lo cual nos lleva a suponer que el movimiento en las rodillas no fue un factor determinante en cuestión de velocidad en Sebastián. De la misma manera que ocurre con la velocidad, la aceleración por parte de las rodillas es casi una constante a lo largo de la carrera. Presenta igual unos picos o puntos más altos alrededor del tramo 2, pero en general mantiene un ritmo y una frecuencia de movimiento con respecto a la aceleración muy parecida en el transcurso de toda la carrera. Toda la posición de las muñecas, tenemos la elevación de las mismas desde el punto 0 en el tramo 1, llevándolas a la altura del mentón. En el tramo 2, la posición de las muñecas es más elevada. Esto genera que haga una abducción en el codo y genera un error en la ejecución del movimiento, causando pérdida de velocidad y aceleración. En el tramo 3, vemos cómo disminuida la velocidad, la posición de las muñecas también desciende. Vemos cómo en el análisis de velocidad de las muñecas hay una variable constante en general en el gesto de la carrera. Esto puede ser debido al movimiento de impulso que tiene Sebastián y permite que los brazos se balanceen a través del ejercicio y no tenga un control claro del movimiento que está haciendo, dando como resultado la aducción mencionada antes y el movimiento constante que tiene la duración de la carrera. Podemos ver que la aceleración de las muñecas también tiene un comportamiento en el primer tramo constante, luego genera unos picos que pueden significar un movimiento más rápido debido al incremento de velocidad llegando al tramo 2, pero que al llegar a este disminuye su movimiento permitiendo que la aceleración disminuya y llegue a un punto donde se mantiene constante. Durante la ejecución de la carrera, Sebastián tiene varios grupos de músculos que actúan de manera principal y secundaria en la ejecución del movimiento. El psoas mayor, que tiene origen en la apófisis transversa y los cuerpos de todas las vértebras lumbares, los fibrocartílagos intervertebrales de T12 a L5, desde una serie de arcos tendinosos que se extienden por las partes contrarias de los cuerpos vertebrales lumbares. Tiene su inserción en el troncante menor del fémur con el ilíaco y está inervado por las ramas de los nervios espinales de L1 a L4. Su acción es ser el músculo flexor del muslo. Cuando el fémur esté fijo, flexiona el tronco como al enderezarse un asiento. El ilíaco, que tiene su origen 2/3 superiores de la fosa ilíaca y su inserción en una función con el tendón del psoas mayor,
para insertarse en el troncante menor del fémur. Está inervado por el nervio femoral de L2 y L3 y su acción es ser flexor del muslo al igual que el psoas mayor. Los isquiotibiales, que se dividen en tres músculos. El bíceps femoral, que tiene su origen en la tuberosidad isquiática, compartiendo un tendón común con el semitendinoso y el semimembranoso. Tiene su inserción en la cara lateral de la cabeza del peroné y es inervado por el nervio tibial de C1 a S3. El semitendinoso, que tiene origen en la tuberosidad isquiática, compartiendo tendón con el bíceps femoral y el semimembranoso. Su inserción está en la cara medial de la diáfisis superior de la tibia. Está inervado por el nervio tibial de L5 y S2. El semimembranoso, que tiene origen en la tuberosidad isquiática, compartiendo un tendón común con el semitendinoso y el bíceps femoral. Su inserción es en la cara posterior del cóndilo medial de la tibia y está inervado por el nervio tibial de L5 a S2. La función de estos tres músculos o isquiotibiales es la flexión de la pierna en articulación de la rodilla y rotar la pierna medialmente hacia adentro. Los cuádriceps, que se dividen en cuatro músculos, son el recto femoral, que tiene su origen en la espina ilíaca anterior inferior y un surco superior al acetábulo. Su inserción está en el tendón común del cuádriceps que abarca la rótula y que se inserta en la tuberosidad tibial. Está inervado por el nervio femoral L2 y L4. El vasto medial, que tiene su origen en la línea intertrocanteria y el labio medial de la línea áspera, tiene su inserción en la rótula por el tendón del cuádriceps, tuberosidad tibial y por el ligamento rotuliano. Está inervado por los nervios femorales L2 y L4. El vasto lateral, que tiene su origen en el trocánter mayor y la cara lateral superior de la línea áspera. Su inserción es en la rótula por el tendón del cuádriceps, en la tuberosidad tibial por el ligamento rotuliano. Está inervado por el nervio femoral L2 y L4. Vasto intermedio, que tiene su origen 2/3 superiores de las caras anterior y lateral del fémur. Su inserción está en el tendón común del cuádriceps que abarca la rótula y la tuberosidad tibial. Está inervado por los nervios femorales de L2 y L4. La función del cuádriceps es la extensión de la pierna en la articulación de la rodilla y la flexión de la cadera. El sartorio, que tiene su origen en la espina ilíaca anterosuperior. Su inserción está en la cara medial de la diáfisis superior de la tibia, mediante un tendón común de la pata de ganso. Está inervado por los nervios femorales de L2 y L3 y su acción es flexionar, realizar abducción y rotar lateralmente el muslo en la articulación de la cadera. Flexiona y rota medialmente la pierna en la rodilla de la cadera y la flexión y abducción, rotación interna y externa de la rodilla. El gastrocnecmio tiene como origen las cabezas mediales y laterales que surgen de las caras posteriores de los respectivos cóndilos femorales. Tiene inserción en la cara posterior del calcáneo por medio del tendón de Aquiles. Está inervado por el nervio tibial S1 y S2 y su acción es la flexión plantar del pie y flexionar la pierna en la articulación de la rodilla. El tibial anterior, que tiene como origen el cóndulo lateral proximal de la tibia. Su inserción está en la base del primer metatarsiano y el cuneiforme medial. Está inervado por el nervio peroneo profundo del E4 a S1 y su acción es la flexión dorsal e inversión del pie. El sóleo, cuyo origen está en la cara posterior de la cabeza y el tercio superior de la diáfisis peronea y región medial adyacente de la tibia posterior. Su inserción es en la cara posterior del calcáneo por medio del tendón de Aquiles. Está inervado por el nervio tibial S1 y S2 y su acción es la flexión plantar del pie. A continuación veremos los músculos del tren superior del cuerpo. La cabeza anterior o porción clavicular, que tiene origen en el tercio lateral de la clavícula. Su inserción es la tuberosidad deltoide del lado lateral del cuerpo del húmero y está inervado por el nervio axilar de C5 y C6. La cabeza posterior o espinal, que tiene su origen en la espina de la escápula. Su inserción está en la tuberosidad deltoides del lado lateral del cuerpo del húmero y está inervado por el nervio axilar C5-C6. Cabeza media o acromial. Tiene su origen en el acromion y su inserción está en la tuberosidad deltoides del lado lateral del húmero. Está inervado por el nervio axilar C5 y C6. La función del deltoides es la flexión, extensión, rotación y abducción del húmero. Dorsal ancho, que tiene su origen en la apófisis espinosa de T7 a T12 y L1 a L5. Su inserción es en el surco intertubercular del húmero y está inervado por el nervio dorsal, una rama del fascículo superior de C6 a C8. Su función es la rotación medial, aducción, extensión y respiración. El recto del abdomen, cuyo origen es la cresta del pubis y la espina púbica, la cara anterior de la sínfisis del pubis. Su inserción es en el pubis, cartílagos de la quinta, sexta y séptima costilla, apófisis xifoides. Su inervación está en los nervios espinales de T7 a T12.
Su función es flexionar la columna vertebral, tensar la pared abdominal y comprimir las vísceras abdominales. El oblicuo externo, cuyo origen está en el esternón, superficies externas y bordes inferiores de las 8 costillas inferiores. Su inserción está en el pubis, en la línea alba por medio de una apeneurosis y cresta ilíaca. Su inervación está conformada por los nervios intercostal inferior, ilio-hipogástrico e ilio-inguinal. Su función es comprimir el abdomen y flexionar la columna lateralmente, el tronco hacia el mismo lado y rota el tronco al lado opuesto. Pasando al análisis de movimiento que realiza Sebastián en su carrera, podemos observar con detenimiento varios factores. En la fase de salida, el brazo derecho genera una extensión, pero esta, según Mariano García, entrenador personal y profesor de educación física, se debería observar un poco antes. La pierna contraria al brazo de extensión se extiende totalmente en la fase de fuera. La mano izquierda debería encontrarse flexionada hacia adelante formando un ángulo de 90 grados. En la fase de salida, podemos notar la pierna extendida y su espalda inclinada. Esto ayudará a generar mayor velocidad y una salida más explosiva. En el primer tramo, se evidencian ángulos de 66 grados de la rodilla, 93 grados del tobillo y 77 de la cadera. La brazada en el momento de flexión tiene un ángulo de 71 grados. En el segundo tramo es de 82 grados. Se sigue evidenciando una flexión mayor. El ángulo del tobillo es de 92 grados y el de la rodilla es de 67. El de la cadera es de 111 grados. Se puede evidenciar un cambio en la postura. En el tercer tramo se puede observar un ángulo de 118 grados en la cadera, lo que demuestra una modificación de la postura a lo largo del recorrido. Un ángulo de 62 grados la rodilla y 115 grados el tobillo. Con esto se puede observar que en el tramo 3 la flexión de la rodilla fue mayor y por ende hubo más gasto de tiempo. Se evidencia la exageración a la hora de flexionar el brazo, en el momento de la abrazada, acercando demasiado las falanges al rostro, haciendo una abducción innecesaria en el codo por parte del corredor. Se observa un mal apoyo de los metatarsianos a la hora de realizar los pasos. Esto es generado por una abducción realizada por parte de Sebastián de manera inconsciente. Se hizo uso de la cuadrícula para obtener las medidas exactas de la longitud de los pasos y zancadas y la trayectoria de Sebastián. Ahora procederemos a comparar a Sebastián con otro corredor. En este momento se puede evidenciar que en la salida de la fase de sus marcas, ninguno de los dos corredores tiene la rodilla en el suelo. Sin embargo, el corredor número 2 evidencia una mayor cercanía de su rótula al suelo. Cuando se procede a indicar la fase de listos, se puede observar que ninguno de los dos corredores eleva su cadera para reaccionar a la orden de la tabla de salida. Los dos conservan la misma posición hasta escuchar la señal. Sin embargo, se puede observar que el corredor número 1 tiene la espalda más inclinada, a diferencia del corredor número 2, que evidencia una posición más erecta. Este gesto hace que el corredor número 1 tenga una salida más explosiva. Cuando se inicia con la brazada, el corredor número 1 ejecuta de una manera correcta la posición de su mano, ya que mantiene todas sus falanges juntas en extensión, a diferencia del corredor número 2, que genera una acción de relajación en la misma. Se observa que el corredor número 1 avanza un poco más, en este caso, la flexión y la altura de la pierna al iniciar del otro paso es menor, y esto genera una ejecución más rápida del movimiento y por consiguiente un menor tiempo. En la brazada se puede observar que el corredor número 2 realiza una mejor ejecución, ya que el corredor número 1 hace una aducción indebida en el momento de la flexión. Ambos realizan un mal apoyo del pie, ya que no apoyan en primer lugar el metatarso. En el segundo tramo se sigue observando mayor longitud del paso por parte del corredor número 1 y menor altura en el momento de flexionar la rodilla, por ende, se genera un menor tiempo en la acción motriz. A diferencia de los tramos anteriores, en el tercer tramo es el momento de la flexión de la pierna para la continuidad del paso. Este es menor que la del corredor número 2. Esto lleva a que el tiempo del tercer tramo sea menor para el corredor número 1. El objetivo de este ejercicio es desarrollar la acción de brazos y hombros. El alumno, sentado en el suelo, realiza rotaciones anteriores y posteriores de los hombros y se alterna este ejercicio con braceo de modo marcha. Posteriormente, este ejercicio se realizará con un trote o una caminata. En este ejercicio, queremos desarrollar la acción del braceo y la relajación del mismo. El alumno marcha simulando el braceo con amplios movimientos con los brazos extendidos. En este ejercicio, la intención es mejorar la acción de la cadera manteniendo el equilibrio en cada paso. El alumno realiza un trote lateral con alternancia, pasando un pie por encima del otro, en un desplazamiento lateral. En este ejercicio, se quiere mejorar la fuerza y potencia de la brazada. El alumno utiliza bandas elásticas para simular la brazada de carrera alternando los brazos. En este ejercicio se quiere trabajar el aspecto motriz de diferenciación y coordinación de brazada y patada. El alumno inclina su cuerpo y genera un fuerte impulso al momento de colocar su pierna en el suelo, realizando una carrera luego de 20 metros.
En este ejercicio se quiere mejorar el apoyo del metatarso por medio de tres tipos de carrera: un trote con levantamiento de rodillas, un trote lateral y para finalizar, un trote en espalda. Esto ayudará a mejorar el apoyo y la percepción al momento de la fase de apoyo de Sebastián. En este ejercicio se quiere mejorar la fuerza explosiva de la fase de salida. Se realiza la salida normal con un compañero al frente para detener al corredor. En este ejercicio se pretende mejorar la amplitud de caída de la fase de apoyo. Se dispone de dados colocados a la mayor distancia posible para trabajar la zancada y la amortiguación. El objetivo de este ejercicio es mejorar la frecuencia de pasos en la carrera. Se realiza la salida normal con los aros puestos a la mayor longitud posible para el corredor. Este deberá hacer el gesto lo más rápido posible utilizando la fuerza de caída en cada paso. El objetivo de este ejercicio es mejorar la brazada y la percepción de la misma. El alumno realiza una caminata normal, pero realizando la brazada de la carrera para mejorar la orientación y familiarizar el cuerpo con el gesto motor. El objetivo de este ejercicio es corregir la abducción que realiza el pie en la carrera. Se hace un camino con conos donde el alumno puede de manera consciente mirar el paso que está haciendo, aumentando la velocidad, y puede servir como ejercicio de apoyo a la corrección de la postura al metatarso. En este ejercicio se pretende mejorar el apoyo del metatarso. El alumno hace un skipping en un recorrido de 20 o 30 metros para familiarizarse con el movimiento.